Muy buenas noches. La noticia del día es que Uruguay se ofreció a mediar para facilitar el encuentro entre el presidente Juan Manuel Santos y el presidente Nicolás Maduro a propósito de la crisis en la frontera. El presidente Santos reveló que habló con su homólogo Tabaré Vázquez, dijo que está listo para el diálogo con el mandatario venezolano, pero advirtió que nunca más se deben volver a violar los derechos humanos. Luego de un consejo de ministros, el presidente expidió varios decretos, uno de ellos que establece la emergencia económica en los municipios fronterizos con Venezuela y la exención de requisitos para trabajar y acceder a programas sociales del gobierno, así como la suspensión de la ley de garantías en la zona afectada. De esta y las siguientes noticias hablaremos en la presente emisión de CMI. Estoy listo para el diálogo, pero eso sí, que nunca más se vuelvan a violar los derechos fundamentales. Se alista diálogo entre presidentes de Colombia y Venezuela. Uruguay será el lugar del encuentro. Decretan emergencia económica en zona de frontera. Eliminan IVA y anuncian estímulos para apertura de empresas. Canciller venezolana califica como un show ofensiva diplomática de la canciller colombiana. Colombia denuncia ante comisionado para los refugiados abusos cometidos por Venezuela tras cierre de fronteras. Abren corredor humanitario para facilitar paso de trabajadores colombianos que laboran en Venezuela. Alerta por intensa sequía. Riesgo de desabastecimiento de agua en 300 municipios. Tratamientos por obesidad le cuestan al sistema de salud 5 billones de pesos anuales. Decomisan 1 tonelada de cocaína negra en El Dorado. Francia y Reino Unido acogerán a 44.000 refugiados. Es una muy buena medida y al que vamos a enfrentar también en el primer partido de la eliminatoria. Técnico de la selección Colombia insiste en una transición dentro del equipo. El español Purito Rodríguez, nuevo líder de la Vuelta a España. Tras varios meses de ausencia, Shakira regresa a los escenarios. ¿Dónde lo hizo? Se los cuento al final de la emisión. En un flash los espero. Los colombianos expulsados de Venezuela recibirán beneficios tributarios para que se les facilite instalar del lado colombiano las empresas que tenían en el vecino país. Esto es parte del paquete de beneficios diseñado para favorecer a las 14.000 personas afectadas por el cierre de la frontera. El mandatario reveló que la semana pasada recibió una llamada telefónica del presidente del Uruguay, Tabaré Vázquez, quien ofreció sus buenos oficios para facilitar el diálogo con Venezuela. Acepté su ofrecimiento y le comuniqué que estaba dispuesto a que esta reunión fuera inclusive en Montevideo, previo cumplimiento de las condiciones humanitarias mínimas que establecimos. Las medidas van encaminadas a seguir atendiendo a las familias colombianas retornadas de Venezuela, garantizándoles bienestar, vivienda y trabajo, también dándoles un apoyo económico y social. Esta emergencia se declara por 30 días en los municipios fronterizos con Venezuela, en los departamentos de La Guajira, norte de Santander, Cesar, Boyacá, Arauca, Bichada y Guainía. Se facilitan los permisos de residencia o solicitudes de nacionalidad a los venezolanos que llegaron con sus familiares colombianos. Se les suspende el requisito de libreta militar para trabajar o para matricularse en entidades educativas. También es una oportunidad para que pimpineros y maleteros cambien de actividad, se formalicen y se dediquen a trabajar en sectores legales. El jefe de Estado reiteró que seguirá usando la diplomacia y estará atento a la posibilidad de un diálogo bilateral siempre que sea serio y constructivo. Estoy listo para el diálogo, pero eso sí, que nunca más se vuelvan a violar los derechos fundamentales, los derechos humanos de nuestros compatriotas. Estas medidas fueron evaluadas dentro del Consejo de Ministros en Casa de Nariño. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, pidió al gobierno venezolano que permita la reunificación de cerca de 200 familias que se encuentran separadas debido al cierre de la frontera ordenado por el presidente Nicolás Maduro.
El ministro Juan Fernando Cristo dijo que el gobierno ve con buenos ojos las últimas medidas de Venezuela. Esperamos que se cumplan las condiciones que señaló el presidente. Registramos con satisfacción que hay la flexibilización de algunas medidas en la frontera, pero queremos insistir en la reunificación familiar. No podemos seguir con niños en Venezuela y sus padres en Colombia. Sin embargo, añadió que Colombia mantiene su posición de que se respeten los derechos humanos de los connacionales y no se siga generando separación de familias. Es una prioridad humanitaria para el gobierno de Colombia con el fin de avanzar en la posibilidad de una reunión bilateral entre el presidente Santos y el presidente Maduro. Múltiples familias colombianas han denunciado que las han separado de sus hijos que todavía se encuentran en Venezuela. Y mientras tanto, en Venezuela, la canciller del vecino país atacó a su homóloga colombiana María Ángela Holguín después de su visita a Ginebra, en Suiza. Delcy Rodríguez, a través de su cuenta de Twitter, dijo que la jefa de la diplomacia de nuestro país pierde su tiempo contando, según ella, falsedades ante las Naciones Unidas y calificó el hecho como un reality show. Rodríguez también arremetió contra Colombia, asegurando que en el territorio nacional hay familias abandonadas en estado de pobreza. Pues a propósito de lo que estaba diciendo la canciller venezolana, la canciller María Ángela Holguín inició hoy en Ginebra la ofensiva diplomática para denunciar los abusos cometidos contra los colombianos por la Guardia Venezolana tras el cierre de la frontera. Holguín se reunió con el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Zeid Ra'ad al-Hussein. La canciller se reunió primero con el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, donde lo puso al tanto de la situación humanitaria que se vive actualmente en la frontera colombo-venezolana. Le manifestó la preocupación del gobierno colombiano por la situación que están enfrentando miles de connacionales afectados por las medidas impuestas por el gobierno de Venezuela. Posteriormente se reunió con el director general de la Organización Internacional del Trabajo y el director adjunto para operaciones de ACNUR. En todas las reuniones, la ministra Holguín les ha manifestado la necesidad de que se respeten los derechos humanos y la dignidad de los colombianos que han soportado estigmatización, señalamiento y discriminación por razones de nacionalidad. Les insistimos que nosotros estamos convencidos que la salida es un diálogo, es una conversación directa con Venezuela, pero pensar en el futuro de estas personas que desafortunadamente han sufrido estas deportaciones y que por supuesto no vuelvan a ocurrir. Y en Cúcuta, en la frontera con Venezuela, las autoridades del vecino país permitieron el ingreso de trabajadores colombianos que laboran en empresas venezolanas. Los alambres de púas que habían sido instalados en el puente tras el cierre del paso entre los dos países fueron retirados. El corredor humanitario que se creó para la llegada de estudiantes de Venezuela a Cúcuta se amplió hoy con el de los trabajadores que laboran en Ureña y San Antonio del Táchira. Más de 700 colombianos pasaron por el puente Francisco de Paula Santander con solo presentar el carnet de empleo que dan en Venezuela. Nosotros lo sentimos bien, gracias a Dios, porque estamos trabajando, tenemos nuestra familia y la familia depende de nosotros, como el patrón también. Yo creo mucho en que todas estas medidas tomadas por Venezuela, por el presidente Maduro y por el general Carlos Alberto Martínez, están permitiendo ya que pasen los estudiantes con sus padres, que pasen los trabajadores, todo el que tenga carnet de trabajador puede pasar, van a permitir el intercambio de carros nuestros que se quedaron allá con los carros de ellos que se quedaron acá, ya no está el alambre de púas. Venezuela promueve la paz, es el aviso que reemplazó junto con estos conos los duros alambres de púa que impiden el paso por los puentes fronterizos. Yo creo que se ha flexibilizado ampliamente y yo estoy seguro que esto es por la gestión del presidente Santos y también por el posible pronto diálogo, y aspiramos pronto diálogo que haya entre el presidente Santos y el presidente Nicolás Maduro. Esta noche se permitirá que estas 103 tractomulas que estaban en Cúcuta regresen a Venezuela y 87 taxis colombianos que permanecían en el Táchira vuelvan a norte de Santander. De arrodillado y de títere calificaron algunos sectores políticos al secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, Ernesto Samper. El ex senador Juan Lozano aseguró que el mandatario actúa al ritmo del presidente Maduro y no favorece los intereses colombianos. Para el también exministro Juan Lozano, Colombia debe reevaluar su participación en UNASUR tras el bloqueo que quedó demostrado en la última crisis con Venezuela. Lo que hemos visto en las declaraciones del expresidente Samper y en la actitud de UNASUR es que marchan más al ritmo de Maduro, al ritmo de Venezuela, que al ritmo de Colombia. Ni siquiera quisieron hacer la reunión cuando Colombia la solicitaba. Otros sectores políticos también criticaron las últimas opiniones del expresidente Ernesto Samper, a quien calificaron de antipatriota. UNASUR es un apéndice del régimen de Venezuela y un instrumento del castrochavismo.
Y el secretario de UNASUR, el expresidente Samper, se comporta como un títere de Maduro. El expresidente Samper se ha mostrado totalmente contrario a los intereses nacionales de Colombia, ha acolitado las versiones de Nicolás Maduro con respecto a la crisis fronteriza, ha avalado la versión según la cual el problema en la frontera es de los paramilitares colombianos. Mañana se radicará en el Congreso una propuesta para un debate sobre la continuidad de Colombia en UNASUR, tras los últimos hechos en la frontera con Venezuela. El ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao, advirtió que hay más de 300 municipios en todo el país en riesgo por desabastecimiento de agua. Henao también anticipó que se tomarán medidas para evitar el despilfarro del líquido, reduciendo el tope máximo de metros cúbicos autorizados para el consumo. De acuerdo con la Comisión de Regulación de Agua, desde que comenzó a aplicarse la medida, en promedio cerca de 80.000 hogares son multados mensualmente en sus facturas por desperdiciar agua. Desde agosto tenemos unas cifras que nos muestran que efectivamente ha habido un número promedio de agosto a la fecha, entre agosto-mayo, de 70.000 a 80.000 usuarios, entendiendo por usuario un hogar compuesto por 4 personas. El Ministerio de Vivienda estima que el fenómeno del Niño tiene en riesgo de desabastecimiento de agua a 317 municipios, por lo que anunció que las sanciones por desperdicios se extenderán a otros departamentos. Y ya hay que llevarlo a departamentos como Santander, norte de Santander, Cundinamarca y Tolima. La CRA advirtió que se está estudiando disminuir el margen de metros cúbicos que se permiten para el consumo de agua para incentivar el ahorro. Hoy se conocieron cifras alarmantes sobre los costos que representan para el sistema de salud los tratamientos por obesidad. Según el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, esta clase de diagnóstico cuesta anualmente 5 billones de pesos. Los organismos internacionales en salud han denominado la problemática de sobrepeso y obesidad la epidemia silenciosa. Sobre todo la que tiene que ver con las enfermedades no transmisibles, dentro de las cuales dentro de las enfermedades crónicas no transmisibles, la obesidad juega un papel muy importante. Las enfermedades crónicas como el cáncer, la diabetes, problemas cardiovasculares son la segunda causa de muerte en el país después de la violencia. Las enfermedades asociadas a la obesidad nos están matando a los colombianos, a niños y a viejos. Y tratar a estos pacientes está siendo insostenible. Entre 2-4 billones de pesos le cuesta al sistema de salud todos los años el sobrepeso y la obesidad. Por eso le están apostando a una política de prevención que incluye temas como impuestos a las gaseosas, pero también la necesidad de regular la venta de comida chatarra en colegios. La Secretaría de Educación tomó varias medidas para ir en ese camino. Una, generar un día al mes de comida sana, un día a la semana sin gaseosas. Que no se pongan salsas en los alimentos que consumen los niños y que haya una oferta de barras de cereal, frutas, verduras, lácteos, etc. Según las autoridades de salud, en el país 1 de 4 niños que están en el colegio tienen problemas de sobrepeso o son obesos. La policía incautó 1 tonelada de cocaína en el aeropuerto El Dorado de Bogotá. Esta droga, que iba a ser enviada a México, estaba camuflada en polvo negro. Tras el hallazgo en Colombia, las autoridades de México hallaron en ese país otra tonelada enviada bajo la misma modalidad desde Colombia. Mona, esta canina antinarcóticos del aeropuerto El Dorado de Bogotá, fue la encargada de detectar las 48 cajas que contenían 1 tonelada de cocaína mezclada con polvo negro utilizado para cargar cartuchos de impresoras que iban con destino a México. Después de hacer la incautación y de confirmar que se trataba de cocaína, la policía recibió información de otra tonelada camuflada bajo la misma modalidad que salió del Dorado horas antes y que llegó al aeropuerto de Ciudad de México. Según la policía, la droga iba para el cartel de Sinaloa. Con esto no solamente hemos evitado que estas bandas de crimen organizado hayan podido recibir un poco más de 20 millones de dólares, sino que hemos podido evitar que cerca de 2.600.000 personas pudieran haber sido afectadas con el consumo de estas dosis de cocaína. A esta hora la policía está tras la pista de la organización delincuencial que produjo la droga aquí en Colombia y que, según informaciones de inteligencia, opera en la costa atlántica. Un nuevo atentado contra el oleoducto Caño Limón-Coveñas se registró en las últimas horas en el departamento de Arauca, en el oriente del país. Los hechos tuvieron lugar en el municipio de Saravena y, según las primeras versiones, los autores del hecho serían guerrilleros del ELN. El hecho no provocó una emergencia ambiental por el derrame de crudo y, según los técnicos que adelantan los trabajos de reparación, han dicho que no hay problemas con el suministro de combustible.
Y la Cámara de Comercio de Bogotá inició un plan piloto de préstamo de bicicletas eléctricas para todos sus empleados. La iniciativa, que tomará 12 meses, busca incentivar el uso de medios alternativos para el transporte en la capital del país. Con una autonomía de 25 a 30 kilómetros por carga, estas bicicletas eléctricas están desde hoy a disposición de cerca de 700 trabajadores de la Cámara de Comercio de Bogotá. CC Bici es un programa que busca ayudar a la movilidad de Bogotá y su región. La idea es que tras usar una plataforma virtual se pueda hacer la separación de la bicicleta, llevársela a la casa y devolverla al día siguiente. Lo bueno también de esta plataforma es que te traza las rutas donde hay ciclorruta y las vías más seguras. Con esto se busca incentivar el uso de la bicicleta, pues un estudio de la Cámara de Comercio demuestra que cada trabajador gasta cada año 17 días desplazándose desde y hacia su trabajo, en un recorrido que toma 45 minutos. Si lo hiciera en bicicleta, tardaría solo 25, ahorrándose el 44% del tiempo empleado. La producción cafetera en Colombia llegó a los 13.200.000 sacos en los últimos 12 meses. Esta cifra representa un crecimiento del 9%. En los últimos 12 meses la producción cafetera creció 9% al pasar de 12.1 millones de sacos a 13.2 millones de sacos. Solo en agosto se registró un aumento del 10% y en el año corrido un 13%. Estamos teniendo un buen precio interno y también una buena producción. Ya alcanzamos en los 12 meses una producción superior a los 13 millones de sacos. El aumento en el precio del dólar ha favorecido las exportaciones de este producto, creciendo más de un 13%. El precio internacional está bajando, básicamente porque Brasil está volviendo a sus niveles normales de producción. Eso obviamente implica unos retos para los exportadores. Ha permitido que el precio interno se mantenga por encima de los 700.000 pesos la carga, que es una buena noticia para los productores. Según la agremiación se registra un total de 3.488 millones de árboles renovados. Por ser día festivo en los Estados Unidos, la cotización oficial del dólar se mantuvo estable. Indicadores económicos del día en CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana martes será de 3.113 pesos con 55 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en 2.810 pesos y la venden en 2.860 pesos. Un euro cuesta 3.530 pesos con un centavo. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 19 centavos. El azúcar se transó en 11,27 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $44 con 38 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.475 pesos. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,46% a 1.241 puntos. La acción que más subió fue la del Banco de Occidente, con una valorización de 6,06% a 35.000 pesos. La acción que más cayó fue la de Canacol Energy, con una pérdida del 3% a 5.820 pesos. A continuación, novedades del mundo de la tecnología con nuestra compañera Alejandra Ortiz en CMI en línea. Instagram cae en las redes de las aplicaciones tipo mensajería instantánea con una nueva función que le permitirá a usted enviar en sus mensajes privados contenido público, además de seguir un hilo conductor de sus conversaciones. Es decir, estos tendrán historial y la información ya no se perderá como antes. Lo invito a conocer las novedades aquí en CMI en línea. Lo primero que debe tener en cuenta es que debe actualizar Instagram a su más reciente versión, 7.5, tanto para el sistema operativo iOS como para Android. Cuando abra la aplicación, el icono que aparece en la parte superior de su pantalla le dará la bienvenida a Instagram Direct. Esta función lo invita a tocar el más para enviar una foto o video a uno o varios contactos. Usted también podrá intercambiar mensajes de texto y emoticones como si se tratara de un chat, nombrar el grupo y hasta silenciar las notificaciones. A la par de las funcionalidades de Direct, otra adición es la forma de compartir contenido, es decir, ahora en cada publicación hecha por sus amigos existirá un icono en forma de flecha. Cuando pulse sobre este, le aparecerán todos los contactos para que escoja a quién le enviará el material, como páginas referentes a hashtag o lugares concretos para discutirlos a través de chat. La primera versión de Instagram Direct fue lanzada en el 2013 y solo era posible enviar mensajes de texto. Ahora, esta nueva función ya es utilizada por 85 millones de usuarios mensualmente, casi un 28% de los 300 millones de usuarios que en total tiene hasta la fecha según datos suministrados por esta red social. ¡Feliz noche para todos!
Hola, muy buenas noches para todos y bienvenidos a este flash de entretenimiento aquí en CMI 7 PM. Vaya sorpresa la que se llevaron los asistentes a un concierto del grupo Maná en España, pues en medio de la presentación salió Shakira a acompañar a los mexicanos. Mientras Gerard Piqué anda de fiesta en Gijón, España, hecho que ha generado controversia, Shakira aprovecha para volver a lo suyo, la música. Esto después de varios meses sin pisar un escenario. La colombiana fue invitada a sorpresa al concierto del grupo mexicano Maná en Barcelona. Juntos interpretaron el tema Mi Verdad, que lanzaron hace algunos meses, cuando la cantante aún estaba embarazada de su segundo hijo, Sasha. Este fin de semana, la intérprete también celebró el cumpleaños de su padre, William Mebarak, en una recepción privada el domingo. Y el dúo colombiano Cian presenta hoy su nuevo trabajo discográfico titulado Nuestra Historia. La producción ha sido descrita por los artistas como un estado de madurez personal y profesional después de varios años en la industria musical. Paralelo a este estreno, se publicó en su canal de YouTube el video de la canción Un año después, que hace parte del disco y con la que despega su carrera internacionalmente. Se ve que el tiempo te ha tratado bien. Yo por mi parte tuve que aprender que lejos de ti vivo en el olvido, me siento vacío. Y las calles y teatros de Manizales son testigos por estos días de las mejores puestas en escena del mundo. Este año el Festival Internacional de Teatro de la ciudad tiene invitados de países como Francia y Afganistán. Hoy conoceremos el grupo francés Kikiristán, una propuesta cómica en la que se combina la música y la improvisación. 40 agrupaciones de 13 países son los protagonistas del 37º Festival Internacional de Teatro de Manizales. Una de las agrupaciones es Imperial Kikiristán, de Francia, quienes realizan una presentación cómico-musical, donde el público hace parte central de su show. La temática es la visita de un país imaginario que viene aquí en Colombia para presentar su tradición y su folclore y cada cosa. Y vengo con mi papito, pero lo dice de quedar en el aeropuerto, pero no cree. Este grupo Imperial Kikiristán se toma las calles y disfruta con el público al ritmo de su música. 112 funciones se disfrutarán durante toda la semana, con grupos de Uruguay, Italia, Francia, Afganistán y el país invitado, Brasil, entre otros. Y a 21 años de la muerte del líder de Nirvana, Kurt Cobain, su imagen sigue siendo noticia. Hoy se conocieron unas fotografías tomadas minutos después del fallecimiento del artista. Estas son las fotografías inéditas de la muerte de Kurt Cobain que circulan en las redes sociales. El antebrazo del cantante con la manilla de un centro de rehabilitación, una caja con elementos que usaba para drogarse, la carta de despedida, cartuchos de escopeta, entre otras, son las imágenes que generan polémica ya que pertenecían hasta el momento al Departamento de Policía de Seattle. En enero se habían dado a conocer una parte de las imágenes del suicidio del cantante de Nirvana el 5 de abril de 1994. A pesar de que Courtney Love y su hija se opusieron a la publicación de estas, sorpresivamente invaden portales y sitios web. Y vamos ahora a otras noticias porque mientras en el mundo artístico se destaca George Clooney por sus películas, su esposa recibe una cantidad de elogios similares pero en el ámbito jurídico. Amal, quien contrajo nupcias con el artista hace algunos meses, es la abogada más solicitada para asuntos humanitarios. Hoy llegó a las Maldivas para defender a un expresidente acusado de promover leyes ilegales. A su llegada también pidió la libertad de un periodista egipcio encarcelado por el régimen del país africano por informar sobre casos de corrupción. Y antes de despedirme, mis compañeras de Panorama nos cuentan qué veremos en su programa que llega al finalizar el noticiero.
La señora Colombia. Puerto Rico se convierte en un destino especial. Don Teto estrena el video de su nuevo sencillo Marketing olfativo. En la playa de Torre del Mar. Problemas sexuales de nosotras las mujeres. Hasta aquí este flash de entretenimiento en CMI 7 p.m. Reina los espera en la emisión central. Feliz noche para todos. Bueno, hoy apenas es lunes, pero yo quiero preguntarles si descansaron y comieron bien en mi ausencia. ¿Sí? Como los buenos viernes. No nos hacemos mucho caso. Y te extrañamos mucho, pero recordamos todos los viernes lo que nos decís. Que hay que comer bien y todo. Lo decían al aire. No lo decíamos, lo hacíamos. Yo lo hice con creces. ¿Le queda apretadito la No, me queda bien, pero comí bien este fin de semana. Bueno, es un gusto estar aquí de nuevo. Muchas gracias. A las 9:30 más CMI. Hasta aquí esta emisión de noticias. A las 8:50 la información internacional. Gracias por acompañarnos.